La semántica contextual, los significados. Hola, amantes de las palabras y sus significados. Si están aquí, es probable que también compartan mi pasión por la semántica, la rama de la lingüística que estudia todo lo que gira alrededor del significado. ¿Alguna vez han meditado sobre cómo las palabras pueden transformarse completamente según el contexto donde se usen? Pues, precisamente de eso quiero hablarles hoy, de la semántica contextual. El baile del contexto. Imaginen la palabra banco. Lo primero que llega a nuestra mente podría ser una entidad financiera, un lugar con bóvedas y mucho dinero. Pero ahora, visualicen a alguien diciendo, me senté en el banco del parque. Ahí, la palabra banco adopta un significado completamente distinto, se materializa en un objeto de descanso. Esto nos muestra una verdad poderosa, el contexto es el rey en el territorio del significado. Es capaz de cambiar por completo la forma en que interpretamos una palabra e incluso de dotarla de matices que en solitario no tendría. Pensemos en la palabra llave. Puede ser la que abre la puerta de nuestra casa, un utensilio que sirve para apretar tuercas, o incluso un concepto abstracto como la llave del éxito. El contexto donde encontramos llave determina qué definición es la que debemos escoger. La semántica contextual en acción. Ahora, vayámonos al terreno de la comunicación cotidiana. ¿Han malinterpretado alguna vez un mensaje de texto porque desconocían el contexto? Un simple, qué bien, puede ser un sarcasmo, una celebración genuina o incluso desinterés, todo depende del tono de la conversación. Les apuesto a que la ironía se explica en gran medida por la semántica contextual. Decir genial, me robaron el auto lleva una carga irónica porque hay un choque de significados, genial se refiere a algo positivo, pero que te hayan hurtado no lo es. El contexto desvela esa contradicción e invita a una interpretación contraria a la literal. ¿Por qué importa comprender la semántica contextual? No se trata solo de un pasatiempo de los curiosos del lenguaje, entender la semántica contextual tiene aplicaciones increíblemente prácticas. Comunicación efectiva, si nos adiestramos en detectar las sutilezas que el contexto aporta al significado, seremos comunicadores mucho más hábiles y precisos. Evitar malentendidos y expresarnos con claridad depende, en buena medida, de este aspecto. Lectura comprensiva, un buen lector entiende que no basta con decodificar palabras, debe ser capaz de interpretarlas según el contexto general del texto, el propósito del autor y otros factores relacionados. Traducción precisa, los traductores profesionales se enfrentan constantemente al reto del contexto. Una palabra puede tener equivalentes distintos en otro idioma según la situación específica en la que se utilice, a jugar con el contexto. Para desarrollar su conciencia sobre la semántica contextual, los invito a este ejercicio. Elijan una palabra que tenga varios significados posibles, como banco o llave. Busquen textos u oraciones donde aparezca esa palabra, pero en cada caso con un sentido distinto. Analicen, ¿qué elementos del contexto aclaran cada significado? ¿Qué pasaría si se interpone un contexto diferente? Es un juego que pondrá a prueba su flexibilidad mental y agudizará su mirada lingüística. Si quieren seguir ahondando en este tema y descubrir otras facetas de la maravilla del lenguaje, no duden en suscribirse a nuestro canal. Les esperan muchos más consejos y reflexiones para potenciar su dominio de las palabras.